Hola, ¿qué tal? Su servidor es el pastor Luis Mancebo. Bienvenido a la Capilla de Fe. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante cuyo título es 4 actitudes al orar. Por favor, les voy a pedir que inclinemos el rostro y pidamos la bendición de Dios antes de comenzar nuestra disertación. Padre, gracias, porque tú eres bueno, y gracias porque en esta ocasión tú nos estás acompañando. Por favor, concédenos tu espíritu para entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué hablar acerca de la oración? ¿Y por qué hablar acerca de las actitudes al orar? En una ocasión, una escritora norteamericana dijo que la oración es el aliento del alma. Basado en esto y pensando en cómo es la vida, podemos trasladarnos a las Sagradas Escrituras para ilustrar una y otra cosa. En el libro de Génesis, solo lo comentaré, capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y puso en su nariz soplo de vida y fue el hombre alma viviente. Vamos a detenernos a mirarlo de la siguiente manera. Dios hace el hombre, tiene el muñeco de barro en la tierra. Antes del aliento no era nada, era solo un muñeco. En el momento en cuando le pone el aliento, este hombre se convierte en un ser viviente. Ya no es solamente un cuerpo inerte en el suelo, se convierte en un ser humano con el soplo de la vida. Imaginémonos nosotros. Recibimos la palabra, escuchamos la palabra, nos gusta lo que escuchamos. Tenemos un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no tenemos una conexión con Dios, ya que la oración es lo que nos conecta con Dios. No tenemos una conexión directa con Dios. No hay oración. Llega el momento en que eso se desvanece. Como un cuerpo sin aliento, llega el momento en que se pudre, se descompone. Muchas personas que alguna vez aceptaron a Jesús y estuvieron sentados día a día de oración tras día de oración en los bancos de su iglesia, hoy no están porque dejaron de orar. Ya no van más, porque la oración es el aliento del alma. Un cuerpo sin aliento es un cuerpo que está muerto. Un cuerpo que no respira es un cuerpo muerto. Por lo tanto, un cristiano que no ora es un cristiano muerto. Es por esto que sentimos la necesidad de hablar no solamente de la oración, sino también de las actitudes que a veces nosotros los cristianos tomamos cuando oramos. Yo quisiera que vayamos al libro de Santiago, al capítulo 4, el versículo 3. La palabra de Dios dice: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Voy a llamar a este tipo de oración la oración de un inocente, pidiendo algo que está mal, pero que él no sabe que está mal. Y por esta razón, Dios no le concede lo que está pidiendo, porque lo que le está pidiendo no es algo que le conviene o es para su propio daño. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Crecí en un pueblo pequeño, en la República Dominicana. Cerca de mi casa había un canal. Las personas decían que sus aguas estaban un poco contaminadas, pero muchos jóvenes de todos modos iban para nadar a ese lugar. Y yo iba, y me gustaba nadar. También tenía un amiguito al que le gustaba ir y nadar, pero había un problema que le tenía, y era que su abuela no le permitía irse a bañar a ese canal. Así que él quería hacerlo, y en la escuela hablábamos de eso. Pero este muchachito se había criado en una familia cristiana. Ellos iban a la iglesia cada domingo, y a él le habían enseñado que sus problemas él debe ponerlo en las manos de Dios. Así que este niño un día, puesto de rodilla, juntó sus manitas y oró a Dios con un corazón sincero, y oró de esta manera: Padre, por favor, yo te voy a pedir que se muera mi abuela, porque de esta manera yo voy a estar libre para irme a bañar al canal. Dios no podía permitir que se muera la abuela.
porque la abuela era quien lo protegía y quien lo cuidaba. E irse a bañar al canal no era lo que él necesitaba. No le concedió la oración. Él no sabía la magnitud de lo que estaba pidiendo. Por lo tanto, Dios no le podía conceder esta petición de oración. Muchas veces tú vas a orar a Dios y Dios pareciera que no vas a tener la respuesta en la manera en que tú pides. Porque de acuerdo a tu mente humana tú no sabes lo que estás pidiendo, pero Dios, que conoce todas las cosas, Él sabe lo que mejor te conviene. Por lo que te digo que cuando ore a Dios, pídele a Dios que te ayude a entender cuál es su voluntad. Ahí vamos a analizar ahora un segundo tipo de oración que está contenido en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, los versículos del 5 al 8. Quisiera que por favor leas conmigo. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. No debemos confundir la religiosidad, las apariencias, con la consagración y el cristianismo. En el tiempo en cuando Jesús vivía, como en nuestros tiempos también, a los seres humanos nos preocupan mucho las apariencias, que otras personas pueden pensar de nosotros. Y a veces nos gusta aparentar que somos cosas que realmente no somos y que no estamos viviendo. En aquel tiempo Jesús decía que los sacerdotes, los dirigentes de la iglesia, les gustaba orar en las esquinas de las calles, en las sinagogas, en los primeros asientos, donde todo el mundo los podía ver, con palabreríos innumerables, que las personas quedaban impresionados con sus grandes discursos. Pero esas oraciones no eran oraciones que tenían sentido porque realmente sus corazones no estaban siendo tocados por la gracia divina. Muchas veces nosotros somos muy especialistas en orar, en las oraciones en las iglesias, cuando todo el mundo nos está mirando. Hacemos discursos grandiosos, nos gusta vernos bien. Dios quiere que tú tengas una comunión íntima con Él. Pero hay algo más. Muchas veces también estamos cansados. Llegamos a la casa y estamos cansados de un día de trabajo. Nos ponemos de rodillas frente a la cama y a veces nos dormimos y ni siquiera nos damos cuenta de que hemos orado. Y estamos hablando, pero realmente no estamos sintiendo lo que estamos hablando. A veces oramos para la comida, porque vamos a comer y queremos una bendición por los alimentos. Y la oración se convierte en un asunto rutinario. Después de orar, a veces preguntamos si ya hemos orado. Voy a llamar a esta oración la oración de los hipócritas. Es el tipo de oración donde usted ora, pero usted no siente lo que está diciendo. Cuando ore a Dios, no se prepare un discurso. Ábrale su corazón a Dios. Hable con Él. Cuéntele sus problemas, cuéntele sus necesidades, cuéntele sus disgustos, cuéntele las cosas que le preocupan. Y permita que Dios, a través de su Espíritu, obre en usted, porque usted esté abierto hacia Él, hacia su presencia y disponible para ser usado, transformado por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando ores, dice, entra en tu aposento. No está diciendo que la oración en público es mala. Invitamos a Dios. No está hablando de las personas que estén o no estén a nuestro alrededor. Está hablando de la comunión directa y personal que nosotros debemos tener con Dios en el momento de la oración. Tal vez es de pie, pero que tu corazón esté conectado con el cielo. Tal vez está acostado en tu cama
Y tal vez solamente le va a decir, Señor, hoy no tengo mucho deseo de hablar contigo porque estoy cansado. Y me quiero acostar. Por favor, puedes ser conmigo, acompáñame en esta noche. Di lo que hay en tu corazón y dilo con sinceridad. Hay un tercer tipo de oración y en este vamos a durar un poquito más de tiempo. Primero vamos a comenzar con el libro de Oseas, en el capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Este es uno de los versículos que ha llamado mucho mi atención y yo sé que ha llamado la atención de muchos de los estudiantes de la Biblia. ¿Por qué esta orden? Porque Dios decirle a Oseas que se case con una mujer así, una mujer fornicaria. Algunas versiones pueden traducir este versículo como una mujer prostituta. ¿Qué es esto? ¿Por qué esta orden? Hay algo interesante y es que la Biblia, a través de las Escrituras, Dios siempre le está exhortando al pueblo que no permita que los hijos de Israel se unan con personas que sean de otras naciones. Que no permita que los hijos se casen con los infieles. No os unáis en yugo desigual con los infieles, porque entonces ellos se van a corrompir, se van a apartar de Jehová. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el libro de Oseas? Porque ahí está orden al profeta diciéndole que se case con esta mujer que tiene estos problemas. Estos versículos, de acuerdo a como estaba diciendo anteriormente, han traído el estudio de muchos eruditos. Hay un grupo de eruditos que piensan que el libro de Oseas fue simplemente una pieza de la literatura hebraica, que simplemente trataba de dar una ilustración a los seres humanos, pero que no es algo real, dicen ellos. Fue algo que nunca sucedió. Hay algunos eruditos conservadores con los cuales estoy de acuerdo, que ellos piensan que el libro de Oseas, la historia de Oseas, fue una verdad verídica. Como la palabra de Dios, fue una verdad verídica. Y que dentro de esta verdad verídica está lo que podemos llamar una orden permisiva. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a explicarlo de esta manera. De acuerdo a la historia y a los que han analizado estos textos, se dan cuenta que Gomer, más en los versículos anteriores, va a decir que es hija de Diblaim. Hay una herencia. Él era de un origen pagano. Es el origen de Gomer. Vamos a imaginar que Oseas conoció a esta muchacha. Cuando los niños están creciendo, todos son puros y lindos, todos son iguales. Pero ella había venido de un pueblo pagano. Los pueblos paganos tenían adoraciones diferentes a la manera en cómo adoraban y adoramos los hijos de Dios. Ellos adoraban a Baal. Había un tremendo monumento como un palo erecto que llamamos obelisco en inglés. Ellos decían que eso representaba el miembro viril de Baal. Ellos hacían adoraciones alrededor del templo. Había fornicaciones, orgías. Habían niñas que de alguna manera, habían dos maneras de cómo llegaban a ser, de acuerdo a ellos, una santa o una prostituta cultural pagana. Si la niña era producto de un embarazo mientras esa adoración, así que cuando la niña tenía 12 años, el padre la tomaba por la mano, se la entregaba al sacerdote, el sacerdote la dañaba sexualmente, la iniciaba y esta muchacha iba a ser una prostituta pagana por el resto de su vida, que iba a servir a los hombres que iban a brindar adoración a Baal. También, si era varón, en la Biblia nosotros encontramos traducciones de que los perros no entrarán al reino de los cielos. No se está refiriendo a eso. Si era varón, entonces el muchacho lo iba a hacer. El transvestismo comenzó en ese tiempo, porque a veces en esas fiestas, cuando no había suficiente pareja, cada hombre iba con su pareja, pero cuando llegaban a la fiesta, el esposo se iba de un lado, la esposa de otro, y cuando habían 30 hombres que quedaban sin tener pareja, 15 de ellos se vestían de mujeres y comenzaban a hacer su culto de la manera en que ellos usualmente lo hacían. Eso nos puede dar una ilustración más o menos de lo que era que se celebraba en la época. Yo no sé
de la manera en que esta mujer, Gomer, quedó siendo una prostituta pagana. Yo no sé de qué manera, pero la Biblia la describe así. Y los versículos originales al traducirlos nos dicen lo mismo. Imaginémonos a Oseas. Él conoce a la mujer. Él se enamora de la mujer. Él siente que esta es la que le gusta. Le agradó a mis ojos, como en alguna ocasión diría Sansón. Y él comienza a orar a Dios. Él no estaba inocente. Él sabía quién era ella. Y él sabía cuáles eran los orígenes de Gomer. Entonces, vamos a pensar en él pidiéndole a Dios. Ya Dios lo había llamado para un ministerio. Ya Dios lo había llamado para servirle. Imaginémonos a Oseas pidiéndole a Dios y diciéndole que esta es la mujer que yo quiero y que yo necesito que tú me la des. Y entonces es cuando ahí viene esta orden de parte de Dios y le dice: tómate a una mujer fornicaria. Hijos de fornicación. Era una herencia, era algo que lo traía, porque la tierra se irá a fornicar apartándose de Jehová. Alguien dijo que de acuerdo al sacerdote es el pueblo, de acuerdo al dirigente es la iglesia. Pero hay algo más. Muchas veces nosotros podemos decir, y eso realmente existe. ¿Pasó esto en alguna vez en las Sagradas Escrituras? Hay dos citas que quiero compartir contigo. Una de ellas está en el libro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 9. La palabra de Dios nos dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. En el libro de Números, en el capítulo 11, versículos del 4 al 6 y los versículos del 18 al 20, leemos lo siguiente: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y apios, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y en los versículos del 18 al 20 del mismo libro de Números, capítulo 11, dice de la siguiente manera: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá desde Egipto? Es interesante los dos textos que terminamos de leer, el de Samuel y el de Números. Hay 2 situaciones. La primera es el pueblo queriendo un rey. Dios no quería darle un rey al pueblo, pero el pueblo estaba pidiendo un rey.
Y Dios le explica las consecuencias acerca de un rey. Y los que conocemos la historia bíblica, podemos saber todo lo que sucedió en el reinado de Saúl y los problemas que vinieron en la historia del pueblo de Israel y cómo muchas veces fueron desviados a la idolatría por causa del rey. Ellos tenían una comunión entre Dios y el pueblo por el profeta. Pero ahora ellos querían un rey porque querían ser como las demás naciones. ¿Le dio Dios el rey? Sí, le dio el rey. Le dijo cuáles eran las consecuencias, pero le dio el rey. En el libro del Número, nosotros también vemos que hay una situación similar. El pueblo está pidiendo que le den de comer carnes. Dios le estaba dando maná que venía del cielo. Y yo no sé cómo son las panaderías en el cielo. Y no sé cuál es el sistema que se usa en el cielo. Pero explica que tenía un sabor rico el maná que los israelíes estaban comiendo. Pero ahora el apetito de ellos pervertido estaba exigiendo que querían algo más que maná. Dios no quería darle a comer carnes. Pero ahí vemos Dios respondiéndole. Y en la manera en que le responde. Y le dice, yo no le voy a dar carnes no solamente para un día, ni 2 días. Sino carne por tiempo, hasta que coma y le salga por las narices. ¿Quería Dios darle carne? No, pero lo dio. Por eso quiero llamar a este tipo de oración, la oración que forza a Dios. Hay una cita en el Espíritu de Profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, las páginas 456, que yo quiero compartir contigo en esta ocasión. Cuando los hombres escogen su propio camino sin seguir el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, con frecuencia Dios les concede sus deseos para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente lleguen a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse de su pecado. Como vemos en los versículos que hemos leído anteriormente y en el párrafo que acabamos de sacar de los escritos de Elena G. de White, nosotros podemos ver que a veces con nuestras oraciones podemos forzar a Dios. Es por esto que hemos llamado a este tipo de oración la oración que forza a Dios. En los diferentes casos, en el caso de Osea, en el caso del pueblo queriendo un rey, en el caso del pueblo queriendo carne, no era algo que Dios quería darle al pueblo, pero el pueblo insistió. A pesar de que él sabía cuál podían ser las consecuencias en salud y en los diferentes aspectos. Ellos habían viajado en el desierto durante mucho tiempo. Dios los había protegido de enfermedades. Ahora ellos estaban queriendo tener las mismas dietas y el mismo estilo de vida que estaban teniendo cuando vivían en el pueblo pagano. Tengamos mucho cuidado. Ellos le pidieron a Dios y Dios le concedió. También le explicó cuáles son las consecuencias. Muchas veces podemos estar pidiendo algo, tal vez un trabajo, que sabemos que los requerimientos están en contra con la voluntad de Dios. Tal vez una pareja, un compañero, una compañera para la vida. Pero sabemos que vive no de acuerdo a la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado al orar y no tratemos de forzar a Dios a que nos dé las cosas que ya en su palabra Él ha dicho que no son convenientes para nosotros. Yo quisiera que evaluamos el libro de Oseas en el capítulo 14 de Oseas, en el versículo 9. Y vamos a concluir esta parte con este pensamiento que dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Nos está diciendo la palabra de Dios que Jehová es justo, que Jehová es recto y que los caminos que Él tiene para ti no son menos que algo que si tú supieras, tú también vas a querer eso mismo para ti. Porque Dios solo le importa tu bienestar y tu felicidad eterna. Hay un tercer tipo de oración que está en el libro de Hechos, en el capítulo 7, los versículos del 58 al 60. Yo quisiera compartir. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este tipo de oración, yo quiero llamarlo una oración de entrega a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros oramos, pero queremos forzar a que Dios
haga nuestra voluntad, no nosotros hacer la voluntad de Dios. Él estaba predicando acerca de Dios, él estaba predicando acerca de Jesús, él estaba hablando acerca de cómo las profecías declaraban que Jesús era Dios, de la muerte de Jesús, de lo profético, de todo lo que envolvía las últimas escenas de Jesús. Y cuando él hablaba esto, a ellos no les gustó y lo apedrearon. Pero aún en medio del dolor, con las piedras cayendo sobre el cuerpo del hombre, mientras moría, él exclamaba y exclamaba a Dios para que perdonara a sus agresores. Ese es el verdadero tipo de oración que nosotros debemos tener en nuestros corazones. No importa las circunstancias, no importa el momento. Pensemos primero en orar, poniendo nuestras vidas en la voluntad de Dios. Recordemos, no hagamos esa oración inocente, y cuando lo hagamos y Dios no responda como queremos, sepamos que Él sabe todas las cosas. Tampoco forcemos a Dios con nuestras oraciones. Tampoco oremos como los hipócritas, sino entreguemos nuestras vidas y nuestros corazones a Dios y que sea hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que inclines el rostro y ores conmigo. Padre, gracias. Gracias por el don de la oración y gracias por el deseo que tú tienes de conectarte con la humanidad. Por favor, ayúdanos a estar en ti y a depender de ti en todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, yo no sé por qué situaciones estés pasando en este lugar. Hay un Dios que oye. Búscalo con todo corazón. Entrega toda tu vida a su voluntad. Pon tu vida, tus negocios, tu trabajo en sus manos, tu matrimonio, tus hijos. Ponlo todo en las manos de Dios. Permite que Él obre a través de ti. Tú vas a ver la gloria de Dios obrando en tu vida. Tú vas a ver los resultados en cada aspecto de tu vida. Y muy pronto, cuando Jesús venga, tú vas a poder verle cara a cara, hablar con Él, caminar con Él, adorarle en persona. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.